En 678, un programa especial con la visita de Susana Trimarco, el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda y la periodista Mariana Carvajal. Sí, ahí tiene la pollera, las botas y un corset, me dice. Mete, le dice, cambiate y sale al salón, me dice. No quería saber nada, ese día me ha bajado el pelo así, me dice, ya te cambias, me dice. Ese día me ha pegado y he estado moreteado los brazos, las piernas, la cara, ese día tenía morado por acá. Dios. Y le digo yo, no voy a salir por más. Prefiero que me maten, le digo, y no salir a un salón, le digo yo así. Dios mío. Con esas expresiones me dice, vos vas a salir, hija de mil putas, vas a ir a laburar y me vas a dar la plata a mí. Así. Le digo yo, no, le digo. Y estando mi hija la para así, que lloraba, me dice, mamá, vamos a la casa. Me dice, vamos a la casa. No, ya está. Ya está, se tiene que sacar todo eso de adentro. Ya está. Ay, Dios santo. Pensar que a mi hija todo eso le están haciendo. ¿Qué va a hacer mi hija? Además, las derrotas de las derechas en Sudamérica, que marcan la derrota del discurso hegemónico. Es el final de los modelos populistas. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. Es impresionante el triunfo de Chávez en 20 de los 23 estados venezolanos. Capriles no es el pasado, creo que Capriles es el futuro, lo que demuestra que lo que se viene es otra cosa, porque antes el que arrasaba en las urnas era Chávez. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito. De 23 estados, el chavismo ganó en 20. Una gran victoria del chavismo. Serrat y Sabina compararon al grupo Clarín con la tanqueta de 1 hora y media por día. Un saludo para los pájaros. ¿Dónde te sitúas? ¿Cerca de Canal 13 o de 678? Voy a contestar con una palabra. Depende. Si, por ejemplo, mañana Clarín dice que ha sido un concierto cojonudo, Clarín no miente. Estos son sus principios. Ahora bien, si no les gustan, tienen otros. Tras desmontar 678 las últimas mentiras de la nata, hoy el lobista se llamó a silencio. Jorge, dijiste que la empresa Red Sea, que tiene sede en Panamá, es de Diego Birz. Red Sea Investment S.A., que es curioso porque es una empresa constituida en Panamá. Diego, ¿cómo vas a tener una empresa en Panamá? ¿Puedes ver una constancia de la FIP donde figura que esa empresa es una empresa nacional? Birz es un que chorro. No tiene sede en Panamá. Birz es un ¿Quieres chorro. verla? Birz es un chorro. ¿Quieres verla? Birz es un Acá chorro. está la prueba, Jorge. Sede en Buenos Aires, en la calle Virrey Loreto. La empresa no tiene ninguna actividad conocida y la dirección no existe. Tiene una dirección que es Calabria 2895, fue Mariel y es un baldío en Costanera Sur. Diego, pone una dirección. La calle Calabria en la que figura la existencia de la mencionada empresa es en realidad Virrey Loreto, como vimos en el documento de la FIP. Lo que pasa es que la calle Loreto antes se llamaba Calabria y volvió a llamarse Loreto por orden del intendente de la dictadura Cacciatore. Esto figura en cualquier manual sobre la ciudad de Buenos Aires. Manual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 1974, la calle Virrey Loreto entre Kramer y Giribone fue bautizada Calabria. Sin embargo, el intendente Cacciatore, designado por la Junta Militar de 1976, restituyó el nombre original al tramo mencionado. Y la dirección no existe. Lo que no existe es tu forma de investigar, Jorgito. Más allá de todas sus mentiras, lo que en realidad irrita al lobista son las verdades que no puede responder. ¿Tenés libertad de expresión en el grupo Clarín? Birz es un chorro. Te pregunto porque llama la atención que todas las notas que hiciste a lo largo del año son en contra del gobierno nacional y ninguna en contra de Mauricio Macri o algún líder de la oposición. Birz es un chorro. ¿Te baja línea Mañeto o es una decisión personal? Birz es un chorro. ¿No sentís que sos un periodista militante del Grupo Clarín, Jorge? Birz es un chorro. ¿Recordás cuando decías que el Grupo Clarín
se había beneficiado de sus arreglos con la dictadura para quedarse con papel prensa y que jamás trabajarías en el Grupo Clarín. ¿Sabés qué es lo que recuerdo? Que Birz es un chorro. ¿De vos, de tu pasado, no recordás nada, Jorge? Birz es un chorro. También dijiste que Orlando Barone y Sandra Russo ganan sueldos que no son ciertos, son falsos. En cambio, ¿es cierto que ganás más de 600.000 pesos por mes en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Queremos preguntar, Jorge. Birz es un chorro. ¿Por qué grado de intolerancia? Aunque no lo puedan creer, otro fallido de Adrián Ventura. Se fue Jorge Argüello, de embajador en Estados Unidos, en Washington. ¿Por qué se va Argüello? En realidad es el detonante, una pelea con Guillermo Moreno. Se pelearon duramente y eso selló el destino de Moreno, que se va de la embajada de Washington a Portugal. Y eso selló el destino de Moreno, que se va de la embajada de Washington. El gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. Algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. Ya hay muchas pruebas para avanzar contra el contra el actual vicepresidente Amado Boudou. La provincia de Santa Fe continúa haciendo operativos contra el narcotráfico. Lo que dice el Grupo Clarín es lo contrario. Lo que dice el Grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de injusticia. La mala leche de cada día. Clarín de hoy. La nueva embajadora Cecilia Naón cuenta con apoyo de la Cámpora. Tapa del diario La Nación de hoy. La camporista Naón, embajadora en Estados Unidos. Clarín y Nación van por los mismos títulos, porque también tienen su portada la camporista Naón, embajadora en Estados Unidos. No importa si la mina estudió, se formó, su perfil técnico, el título es La camporista. Otro día de resonantes noticias. 1. Argentina premiada en Suecia. Estamos recibiendo, yo lo hago en nombre, se lo dan a la presidenta la distinción, pero yo la entiendo como una distinción a todo el pueblo argentino, una asociación, una agrupación de organizaciones no gubernamentales, de gays, lesbianas, gente que ha luchado durante muchísimos años por el matrimonio igualitario, por las leyes de identidad, de género, por la pluralidad, por la diversidad, y tiene sede en Estocolmo, nuclea a más de 900 ONG de distintas partes del país. 2. Todavía aparecen más voces que salen del ostracismo. ¿Puedo aprovechar, ya que estamos de sociales y hablando de Río Gallegos? Sí. Un beso muy grande al Club Hispanoamericano que hoy cumple aniversario. ¿Vos sos de Río Gallegos? Sí, masivo y Pero criado. con el viento que hay ahí. ¿Pingüino? Soy pingüino. Pero sos más pingüino. ¿Conoce a la presidenta? ¿Sos kirchnerista, no? Soy. ¿Sos kirchnerista? Sí. ¿Conoce a la Sí, presidenta? decilo, no hay ningún problema. Sí. No improvisa. 678. Y repite hasta las comas del guión, dictado por, ya se imaginarán quién. El sketch que hacía con Susana era un libreto de Hugo de 2 páginas y lo hacíamos durar 6, 7, 8 páginas.
Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678 una vez más. Hoy, ¿para qué quise meter el día? ¿Qué día es? Martes. Hoy martes estamos informando, último momento. Todavía quedan unas horas de este día. Gracias a la gente del panel que nos ha acompañado hoy. Son pocos, pero son buenos. Gracias a vos por venir también. Sí, no, sí, por supuesto. Hoy nos visita por primera vez Martín Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Muchísimas gracias, Fresneda, por estar acá. No, por favor, un gusto. Tuvimos que esperar mucho para conocerte. Eso parece, pero acá estamos. Había como quejas cuando llegaste. ¿Cómo no te habíamos invitado antes? Bueno, pero aquí estás. Perfil bajo, mejor. Bueno, está bien. Y Mariana Carvajal, que es periodista, especialista en temas de género, escribe en Página 12, todos la conocemos de ahí. Es columnista de Consentido Público, que se emite por aquí, por Canal 7, todos los días de 16 a 17:30. Muy bien. Qué bien. Bueno, estamos esperando, perdón, a Susana Trimarco, que está llegando de un momento a otro. Así que vamos a estar conversando con Susana Trimarco. Hay algunos embotellamientos. Ahí la ciudad está... Sí, al final nunca estuvo buena Buenos Aires. Yo todavía tengo esperanza, pero la verdad que no. Embotellamiento, la basura, el ABL, pero eso es otro tema. La ley, Mariana, obtuvo un dictamen positivo hoy en diputados. Sí, un amplio apoyo político. Impulsada por el oficialismo. Recordemos que la presidenta la incluyó entre los temas de las sesiones extraordinarias porque perdía estado parlamentario con la finalización de las sesiones ordinarias. Es una reforma que muy pedida desde que se sancionó la ley de trata. Recordemos que la ley de trata en realidad se tipificó el delito de la trata en el año 2008. Antes reclutar a una chica o un hombre para la explotación textil, por ejemplo, trabajo esclavo, no era delito. Trasladarla, recibirla en un burdel, todo eso no estaba penado por la ley. Por eso, de hecho, el juicio de Marita Verón no fue por el delito de trata, porque el delito de trata es posterior a la desaparición de Marita. Era una ley... ¿Cómo se encuadró los delitos? ¿Qué delitos se trataban de probar? La desaparición, o sea, la privación de la libertad y la promoción de la prostitución, es decir, el secuestro y que haya sido obligada a ejercer la prostitución en los prostíbulos que las testigos que declararon el juicio y que aparentemente los jueces no creyeron o no tuvieron en cuenta, la vieron, ¿no? Y volviendo a la reforma, hoy tuvo dictamen favorable, digo con un amplio apoyo político porque es un proyecto que impulsaba el oficialismo, tenía media sanción del Senado, se había aprobado a mediados del año 2011 y había quedado ahí porque no había acuerdos en relación a las mejoras que incluía la ley. La ley incluye mejoras, esto se va a aprobar mañana. Claro, lo nuclear de la reforma. Sí, tiene muchísimos puntos, pero yo creo que hay 3 puntos centrales. La ley original diferenciaba entre víctimas mayores y menores de 18 años. Las víctimas mayores de 18 años tenían que demostrar que ellas no habían dado su consentimiento para estar en una situación de esclavitud, cosa que es ridículo, y que sabemos de la vulnerabilidad de las víctimas, con lo cual demostrar que no habían dado su consentimiento para estar en esa situación, lo que hacía era favorecer a los proxenetas o a quienes la explotaban en el hecho de que quedaban liberados de una posible condena. Este es un punto muy importante porque ahora se igualan las víctimas, ya no hay diferencias por edades, no importa si dieron o no consentimiento, se configura el delito. Ahora, si encima no dieron el consentimiento es un agravante. En todos los casos las penas se agravan, se endurecen y se pone un mínimo de 4 años de prisión, lo que va a hacer que sean efectivas, que no va a ser posible la excarcelación. Y el otro punto, creo que es muy importante, es que se amplían los derechos que se deben garantizar a las víctimas. Yo creo que acá era una pata que había quedado muy floja. ¿Qué pasa con las víctimas? Hemos escuchado por estas horas, leído testimonios tan terribles de lo que le sucede, en este caso, víctimas de explotación sexual. Sabemos también lo que es la trata de trabajo esclavo, ¿no? En los talleres textiles. Claro. Pero las mujeres son violadas. Piensen ustedes lo que le pasa a una mujer que es violada a lo largo de un día 19 veces y así permanentemente cada día.
¿cómo queda esa mujer que fue engañada? Porque en general, ¿cómo llegan a los prostíbulos, a los burdeles? Engañadas, les prometen trabajo como niñeras, en casas de familia. Ese es mayormente el medio de reclutamiento en la Argentina. El caso de Marita Verón, que es con secuestro, es poco frecuente, eso es la verdad. Claro. Se estudió que había una red que hacía secuestros en la zona de Tucumán, La Rioja, pero no es lo más frecuente. Pero por lo general corre esto de la deuda, ¿no? De que sí, les claro, hacen creer que tienen una deuda. Exacto. Y tienen que seguir trabajando hasta cubrirla, claro, y nunca y además se no cubre. les pagan nada y les hacen pagar incluso a veces hasta los preservativos, la limpieza del lugar. Ahora, ¿qué pasa con esta chica que una vez que es rescatada, porque se hacen procedimientos, porque hay denuncias, porque alguien la ayuda y sale? Bueno, hay un acompañamiento hasta que declara en el juicio hoy. Pero ¿qué pasa después? La vulnerabilidad propia de las mujeres que caen en estas redes son pobres, tienen poca instrucción. Esto es más o menos el perfil, porque si aceptaron y fueron engañadas es porque había una vulnerabilidad previa. Claro. No y a es muchas que no las busca nadie. a muchas no las busca nadie o no tienen los recursos para pedir ayuda a las familias. Entonces, lo importante ahora es, y esto lo trae este proyecto de ley, esta reforma que mañana va a ser sancionada, prever medidas para ayudar a las víctimas, primero a terminar la escuela, la reinserción laboral. Quizás, y esto es un cuestionamiento que planteaba Marcela Rodríguez, que firmó hoy un dictamen en minoría, que ella dice que debería haber medidas como más concretas, pensiones graciables establecidas, no una intención solamente, sino planes sociales previstos para que haya una red mucho más amplia para contenerlas y que no queden expuestas a volver a caer, porque sabes que los que reclutan son del barrio. Claro. No es que a veces viajan a otras provincias, ¿no? Es gente, el remisero que suele andar ahí, entonces anda mirando a ver qué pibita anda o acaba de tener un hijito, las amenazan después con hacerle algo a sus hijos cuando caen reclutadas. Este es un panorama que a veces uno cuando las escucha, a mí me ha pasado tener que escucharlas, cuesta creer que esto pase, porque estamos hablando de secuestro, de desaparición de mujeres, de torturas permanentes, porque si las obligan a tener sexo con hombres, las están violando una y otra vez, las ablandan con drogas. Esto es lo que sucede. Es muy terrible y es como un mundo tan sórdido y tan oscuro que a veces es mejor no enterarse. Creo que cuesta entender y creo que el trabajo de Susana Trimarco ha sido enorme para llevarnos a tomar conciencia, y quizás este fallo, yo creo que adverso, que declaró, que absolvió a los 13 imputados, tal vez seguramente va a ser revertido en otra instancia, ¿no? Va a llegar a la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, y tal vez, sea como el mal que ha generado que también se hable más, como la bisagra, se tomen medidas políticas, como dijo la presidenta, como el caso Carrasco, en relación al servicio militar obligatorio. Quizás esto haya sido necesario para que en el Congreso tome impulso esta reforma tan necesaria, para que se tome conciencia de cómo escuchan los jueces a las víctimas que no le creen porque las miran como si fuesen putas. ¿Y quién les cree a las putas? ¿No? Esto también es el perfil que encontramos en los tribunales. Este caso sale a la luz, pero ¿cuántos juicios no nos enteramos que pasan y los proxenetas quedan libres? Porque esos jueces escucharon de esa forma a quienes declararon con valentía, venciendo los miedos, que significa sentarse en un estrado después de haber atravesado todo ese proceso. Lo penoso es que el fallo le dio la razón a los miedos, en definitiva. Claro, ¿sabes que el otro día, ayer entrevistábamos en Consentido Público a una de las chicas que declaró, Fátima Medina, y ella tomó la decisión de incluso de dar su nombre, porque muchas de ellas no quieren aparecer por temor. Y vos sabés que fue una larga entrevista muy estremecedora y en el momento en que ella se quiebra fue en 2 oportunidades. Y una fue cuando le preguntamos qué había sentido cuando escuchó que habían sido absueltos todos. Y ahí ella se quiebra porque dice que, el dolor que le provocaba a ella haber sentido que lo que ellas habían contado, lo que habían relatado no había tenido ningún valor. Nadie le había dado importancia. Es brutal. Y es brutal como mensaje aleccionador para otras víctimas, que ¿quién se va a animar ahora a sentarse frente a un estrado a relatar lo que les pasó en esas circunstancias? Si el juez no te va a creer, va a pensar que como estuviste como prostituta, tu palabra no tiene valor. Aparte, una sola cosa, evidentemente, cualquiera persona que quiera declarar sabe que la policía
que parte de la justicia, que parte de los políticos, es parte de toda esta red, porque todos sabemos dónde quedan los prostíbulos de tu barrio, de tu comuna. Absolutamente. Sabemos todos absolutamente, Fíjate, entonces parece que nos hacemos los tontos con eso. Ese es el otro punto, ¿no? Porque cómo pedir ayuda o cómo declarar si has visto uniformados, si has visto a personajes que se dicen jueces, también pasar por esos lugares. Por eso también muchas veces dicen, pero las tenían encadenadas, no las tenían encadenadas. No, ¿qué encadenadas? ¿Quién va a salir a pedir ayuda si vos ves que viene un policía? Que, digamos, no necesitan tenerte encadenada. El mismo sistema del prostíbulo es coercitivo. Claro. O sea, no hace falta que te tengan con un grillete a una cama, ¿no? Le quería preguntar a Fresneda, porque, bueno, respecto de esto, hoy la doctora Falvo, que es Procuradora General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, tuvo declaraciones muy duras. Ella lleva rescatado con un grupo de 3.000 personas de la trata y muy indignada, preocupada, habló de que había solo 3 condenados y habló de la actuación de la policía, habló de los problemas de las migraciones, de los problemas que traen mujeres de afuera. ¿Qué pensás de esto? Sí, pienso que en primer término realmente ha sido muy dramático. Me tocó acompañarla como secretario de Derechos Humanos a Susana en escuchar el veredicto, y la verdad que nos retrotrajo a otros tiempos, ¿no? A los tiempos en los cuales los jueces despreciaban las problemáticas de la sociedad en general. Creo que el fallo y cómo este tribunal abordó la problemática de la trata de personas, independientemente de que, como bien dijo Mariana, de que la tipificación era privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución, la problemática era visible y en la plataforma fáctica de los hechos estaba claro que se trataba de un delito de trata, y sin ánimo de aplicar la ley retroactivamente, sí los jueces deberían haber aplicado un criterio y una perspectiva de género en relación a las circunstancias de cómo ellos analizaron los hechos que llegaron a juicio. Por supuesto que, como dice la presidenta, y lo ha remarcado, y estamos absolutamente de acuerdo, y creo que amerita un análisis de la sociedad en general, de ver cómo la justicia con el tiempo también se viene distanciando. Y hay algunos jueces que, mientras se genera en Argentina un proceso de juzgamiento al terrorismo de Estado, también víctimas despreciadas por la justicia, alejadas de la realidad, se logró construir ese sentido de justicia, al mismo tiempo que tenemos tribunales que se alejan, construyendo también una perspectiva que desprecia el dolor de los argentinos. Mi sensación fue esa. Creo que cuando los jueces no logran dimensionar, cuando un pueblo está sufriendo, como tantas mujeres que sufren esta circunstancia de ser víctimas de las tratas, y los jueces no logran dimensionar esa realidad, creo que son los que van a motivar de que los argentinos tengamos que discutir qué justicia queremos, tengamos que discutir realmente cuáles son las condiciones en las cuales los jueces se encuentran para resolver estos problemas que, sin lugar a duda, se presentan como un drama nacional. Los crímenes de lesa humanidad necesitamos también que exista un presidente como Néstor Kirchner, que cristalizó después de cuántos años la lucha de los organismos de derechos humanos para poder convertirlo en políticas de Estado. Hoy tenemos ley que previene, que sanciona a los delitos de trata. Ahora, lo que necesitamos, por supuesto, es que la sociedad en general se apropie de esta circunstancia para que la justicia no pueda seguir logrando mojones de impunidad. Igualmente me parece, y estoy convencido, de que a pesar de las políticas públicas que se ha generado desde el Gobierno Nacional, el Plan Nacional a cargo de la doctora Zaida Gatti, que ha rescatado 3.875 víctimas de trata, creo que la sociedad en general hoy está mirando la problemática, generándose una masa crítica que sin lugar a duda, y no va a ser el gobierno el que condicione a esos jueces para analizar con realidad, para analizar con conciencia, y una conciencia que necesariamente requiere de una perspectiva de género, pero por sobre todas las cosas sensibilidad. Estos jueces, cuando yo estuve frente a ellos y los veía y saludaron, llegaron y saludaron a los imputados, yo no lo podía creer.
La verdad que le agarré la mano a Susana en ese momento porque todos sentimos el impacto de la impunidad es dramático. Me recordaba, realmente yo tengo un hermano apropiado que lo seguimos buscando, y la desesperación que implica para una víctima, para un familiar, en dónde está, cuál es el lugar donde están, realmente genera una sensación espantosa para la sociedad, ¿no? Fresneda, te propongo y les propongo, mientras esperamos a Susana, vamos a tratar otro tema que no tiene nada que ver con esto, que es el triunfo de Chávez y la derrota de un discurso, y después cuando llegue Susana Trimarco vamos a seguir con este tema. Vamos a lo de Chávez y las cosas de acá, ¿eh? Lo vemos. La contundente victoria del chavismo en Venezuela volvió a marcar la contundente derrota del discurso hegemónico. El jueves el senador del partido Clarín, con una muy mala intención, tiró un vaticinio erróneo. ¿Cómo definiría este momento político con el cual termina el año? Es el final de los modelos populistas. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. Es impresionante el triunfo de Chávez en 20 de los 23 estados venezolanos. La pregunta para Pedro Briguer es cómo quedó el mapa venezolano. El mapa político. Exactamente. Miren, acá tenemos el mapa de Venezuela con todos los estados, 23 estados. Vamos a ver cómo quedó ese mapa. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito. De 23 estados, el chavismo ganó en 20. La oposición perdió 5 y quedó solamente con 3 estados muy dispersos. Por lo tanto, lo que vemos es realmente un mapa rojo, rojito, una gran victoria del chavismo. En algunos casos el final lo impone la biología, como en Venezuela. Después de las elecciones en las que Chávez derrotó a Capriles, el diario La Nación evidenció sus deseos de que le vaya muy mal al oficialismo venezolano en los comicios regionales. Diario La Nación del martes 9 de octubre de 2012. Capriles ante el desafío de mantener unida a la oposición. Chávez se impuso a nivel presidencial en 22 de los 24 estados, pero esos números no necesariamente se repetirán cuando se elijan gobernadores. Su popularidad no se transfiere a sus subalternos. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito, una gran victoria del chavismo. Su popularidad no se transfiere a sus subalternos. Como sus deseos no se transformaron en realidad, La Nación tuvo que camuflar su título del lunes desviando el foco del triunfo chavista. Barsky detectó la intencionalidad del diario de Saguier. ¿Por dónde va La Nación? El chavismo ganó en casi todo el país, en Venezuela, pero no pudo frenar a Capriles. El ex rival del presidente se consolidó como el líder de la oposición. Curioso enfoque. Chávez gana 20 de 23 gobernaciones y La Nación elige la de Capriles. De 15 que tenía Chávez, ahora pasa a tener 20. No solo Sanz está fuera de sintonía con lo que ocurre en la región. Veamos algunos ejemplos nada más, para no hacer tan extenso este informe. Capriles no es el pasado, creo que Capriles es el futuro, lo que demuestra que lo que se viene es otra cosa, porque antes el que arrasaba en las urnas era Chávez. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito, una gran victoria del chavismo. Que antes el que arrasaba en las urnas era Chávez. LaNación.com del 26 de agosto de 2011. El fin del ciclo populista. El populismo contra el desarrollismo, digo, el corto plazo contra el largo plazo. Están perdiendo terreno en la apreciación de la gente. Es impresionante el triunfo de Chávez en 20 de los 23 estados venezolanos. Están perdiendo terreno en la apreciación de la gente. Y eso es una buena noticia. Claramente los resultados electorales de este año en Sudamérica contradicen a estos representantes de la derecha. Hagamos un repaso. 1. Como ya vimos en Venezuela, el chavismo logró todavía más apoyo que el que ya tenía, ganando en 20 de las 23 gobernaciones. 2. Además, este año hubo una amplia victoria de Chávez sobre Capriles. 3. En la única elección en Argentina del año, en la localidad agraria santafesina de Las Parejas, Diego Mancilla de la Cámpora ganó con el 80,5%. Es decir, que las elecciones de Las Parejas no fueron parejas. 4. En San Pablo, después de 8 años, se impuso el PT y por amplio margen. 5. Y en cambio en Chile, el oficialismo fue el derrotado. La derecha que encarna Piñera perdió cómodamente en varios municipios.
Y estas fueron todas las elecciones de 2012 en la región. Es decir, que Sanz o se equivoca o miente en sintonía con el estilo del grupo al que siempre defiende. Es el final de los modelos populistas. A ver, Fresneda, ¿es el final de los modelos populistas para vos? No, de ninguna manera. Yo creo que cabe traer nuevamente para el análisis lo que la presidenta dijo la vez pasada, ¿no? Cómo algunos monopolios, algunos medios, y que no solamente son algunos de Argentina, sino también de Venezuela, que construyen una realidad virtual y que realmente ocultan el cotidiano de la vida de muchos, en este caso venezolanos, que acompañan estos modelos, y que en todo caso estos modelos que ellos le llaman populistas son modelos de inclusión, son modelos políticos, sociales, que han logrado resolver históricos conflictos de pobreza, de marginación, y que me parece que creo que esto que con los titulares se construye una realidad, es la realidad que creo que también subestima, por supuesto, a su sociedad la circunstancia de cómo construyen estos titulares. Yo veía también ayer que estábamos viajando en el vuelo, porque no solamente el titular de Nación de ayer, el chavismo ganó en casi todo el país, pero no pudo frenar a Capriles. El título ya de la nota es Capriles ganó, pero hubo un fuerte avance chavista. Sí. O sea, invierten la realidad. Capriles ganó. Sí, es una cosa increíble. Empírico. Es increíble. Capriles ganó, o sea, cómo juegan también con el sentido de la palabra y el titular para construir la realidad que ellos pretenden hacia sus intereses económicos, porque en definitiva, ¿cuál es el rol político que están ocupando hoy los medios de comunicación frente a los gobiernos que ellos llaman populistas? Nosotros llamamos nacional, popular y democrático, ¿no? Y bueno, parece que viven de ilusiones. Vamos a hacer un corte porque ya está llegando Susana Trimarco, así que nos acomodamos y recibimos a Susana y ya venimos después de este corte. Dale, Julio. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. También los trabajadores del aluminio. Saluden, muchachos, que hacen los marcos de las ventanas por donde entra el sol. Y Julia, del vivero del barrio, donde están las flores que adornan esas ventanas. Se hacen con el trabajo de los que hacen los ladrillos, los que llevan los ladrillos, los que venden los ladrillos. Con las casas de grifería, en donde Juan compró su micrófono. Y los trabajadores de la siderurgia, que suman el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido. No serían posibles estas casas sin los aserraderos, que suman la madera para que muchos sueñen sus primeros sueños. Para que estas casas puedan hacerse, necesitamos desde el esfuerzo de las enormes canteras de donde sale el cemento hasta el trabajo de Clemencia, que teje felpudos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que, dicen las malas lenguas, se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo, y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más.